La falta de continuidad dinástica y un derecho común desarticuló pronto la obra de Recaredo. A Recesvinto 653-672 se debe la promulgación del Fuero Juzgo o Libro de los Juicios, leyes aplicables por igual a visigodos e hispano-romanos, paso importante en favor de la unión de ambos pueblos. El gobierno de su sucesor, Wamba, 672-680, representa el último esfuerzo para aunar a sus súbditos en el momento histórico en que los musulmanes ya eran por completo dueños del norte de África. Abolió la famosa ley de raza, que prohibía los matrimonios de visigodos con naturales del país, política racista que había impedido la formación de una conciencia nacional solidaria, como queda indicado. Tal medida, empero, estaba ya sobrepasada por los hechos. Es casi seguro que el elemento hispano nunca se sintió solidario de los visigodos, como parece desprenderse de la fácil conquista de la península por los musulmanes en 711. Desde el punto de vista cultural, ese elemento no renegó de la pauta marcada por la herencia de Roma, dignamente representada por San Isidro, obispo de Sevilla, autor de una especie de enciclopedia de su época titulada Etimologías. Desde el punto de vista político también quedó un rescoldo de presencia romana, reavivada desde la ocupación por el emperador bizantino Justiniano de una faja del territorio meridional que los bizantinos pusieron bajo dependencia de la prefectura de África, con su nombre tradicional de Bética, 549. A partir de Leovigildo y sus sucesores, este territorio fue mermando considerablemente, hasta que Suintila, 621-631, logró reinar en toda la península. Pese a la constitución electiva de la monarquía visigótica, algunos reyes consiguieron en varias ocasiones instaurar el régimen hereditario. Teodoredo y sus hijos, Turismundo, Teodorico y Eurico, Leovigildo, Recaredo y Liuba II, Gislasvinto y Recesvinto. No obstante, los visigodos mantuvieron en líneas generales el sistema de la monarquía electiva. Los últimos monarcas visigodos se enfrentaron con problemas religiosos, persecuciones antisemitas, quejas que los concilios toledanos e intrigas palaciegas. Rodrigo, el último rey, fue arrollado por la invasión musulmana en 711. Vándalos y burgundios pasan el Rin. Las ofensivas godas tuvieron funestas consecuencias para el Imperio Romano de Occidente. Para proteger Italia, Estilicón se había visto obligado a sacar fuerzas del Rin y desguarnecer esa importante frontera contra la que habían dirigido sus tiros los germanos durante tantos siglos. Estilicón la dejaba casi sin defensa. Cuando a comienzos del siglo V las tropas romanas ocupantes de la orilla del Rin eran poco numerosas, los germanos rompieron las fortificaciones del Limes. Otras tribus germánicas, siguiendo el ejemplo de los visigodos, invadieron el imperio occidental. Algunas de estas invasiones tuvieron carácter transitorio, pero muchas tribus bárbaras se asentaron en territorio romano y no consintieron ya en ser expulsadas. Los primeros invasores fueron los vándalos, compatriotas de Estilicón, emparentados racial y idiomáticamente con los godos. Pasaron el Rin, penetraron en las Galias, que recorrieron de parte a parte y después de atravesar los Pirineos, conquistaron el norte de España. Tiempo después fueron derrotados por los visigodos y empujados hacia el sur de la península. Su nombre parece hallarse en la etimología de la voz Andalucía, Vandalucía, como el de los visigodos, acaso también en el de Cataluña, Gotland, Gotalaunia. En 429 los vándalos atravesaron el estrecho y desembarcaron en África, dirigidos por su rey Genserico, uno de los principales bárbaros más crueles de su tiempo, uno de los príncipes bárbaros más crueles de su tiempo. Tribus moras se unieron a los vándalos y en poco tiempo destruyeron las defensas romanas. Durante el asedio a la ciudad de Hipona, 430, murió su obispo, el célebre padre de la iglesia, San Agustín. Comparados con los indígenas, los vándalos eran poco numerosos. Para asentar su dominio, es era indispensable mantenerse unidos. Genserico arrebató sus tierras a todos los propietarios romanos de la región de Cartago y las entregó a sus vándalos. Los demás habitantes hubieron de pagar tributo al rey germánico. El reino de los vándalos constituía el segundo de los estados germánicos en territorio romano. El tercero fue fundado por los burgundios, como los godos y los vándalos. Este pueblo era quizás también oriundo de Escandinavia. La isla de Bornholm se llamaba antiguamente Borgundlarholm, isla de los burgundios. Los burgundios desembarcaron en el continente entre el Oder y el Vístula. Desde allí pueden seguirse sus huellas a través de Alemania hasta el actual Palatinado, donde fundaron un reino.
En el año 436 este reino sucumbió en una horrible lucha contra los hunos, cuyo eco recoge la célebre canción de los Nibelungos. Del pueblo burgundio quedó poca cosa. El Imperio Romano de Occidente les asignó nuevas tierras en una región del Ródano, que después se denominaría Ducado de Borgoña en honor suyo. Anglos y sajones en la Gran Bretaña. Britania había sido el puesto septentrional más avanzado del Imperio Romano. Mientras la tempestad se desencadenaba en la parte central del imperio, los bretones leales y civilizados tenían conciencia de vivir en un rincón retirado del mundo, abandonados a sus propios medios. Al norte del muro de Adriano habitaban los enigmáticos pictos, pueblo muy belicoso cuya lengua ignoramos, pero cuya civilización nos ha dejado vestigios de piedra en Escocia y en sus islas. Irlanda estaba poblada por tribus celtas, de la misma raza que los bretones, sin embargo nunca habían tenido contacto con el cristianismo ni con la civilización romana. La más conocida de ellas es la de los escotos, que pasaron más tarde a Escocia, dando nombre a esta región. En tiempos del emperador Valentiniano, hacia el 370, los bretones fueron atacados por todas partes, junto con los anglos de la península de Jutlandia. Los sajones de la llanura nordalemana realizaron una expedición de saqueo a Britania. Un general hispano, el futuro emperador Teodosio, atravesó el canal con un ejército reclutado a toda prisa, rechazó a los invasores y castigó de modo ejemplar a los pictos de Escocia y a los escotos de Irlanda. La victoria permitió a los bretones tomar aliento, aunque en la primera mitad del siglo V perdieron la última esperanza de ser ayudados por Roma, pues sus legiones fueron retiradas de Britania. Leyendas célticas. Con los soldados romanos desapareció la base de la civilización latina. Con paso lento pero seguro, la bella Britania cayó de nuevo en la barbarie. El recuerdo de sucesivas épocas sombrías, de saqueos y asaltos continuos de los bárbaros y de la resistencia desesperada de los nobles bretones se conserva en los relatos del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. El rey Arturo debió ser un hombre terrible para la guerra. Al frente de sus bretones derrotó al enemigo en 12 batallas. En la última de ellas, la más decisiva, aniquiló él mismo con su espada Excalibur a más de 10.000 enemigos. Los hechos relatados, de ser históricos, podrían haberse desarrollado principalmente en el sudoeste de Inglaterra, donde los celtas resistieron mucho tiempo las oleadas sucesivas de los asaltantes germánicos. Una de las más célebres sagas es la de Wallenheim, uno de los caballeros de la mesa redonda. Después de un banquete, entró por la ventana un tablero de ajedrez de belleza extraordinaria. El rey Arturo estaba sentado en su salón de Carlisian, como tenía por costumbre muchas veces después de la comida, cuando he aquí que fueron testigos de un gran prodigio. Vieron que un tablero entraba por la ventana, pero el tablero dio unas vueltas en el aire y se fue por el mismo sitio. Al instante se fue por los aires como había venido. Allí habló el rey Arturo: por mi corona real, que me ha parecido bonito este tablero. Mirad, amigos, cuál fue el motivo de haber llegado hasta aquí. Quien no tema el esfuerzo y corra tras el tablero para traérmelo a mi poder, le entregaré todo mi reino, y después de mi muerte será recompensado con mi propia corona. Wallenheim respondió a la invitación del rey y tras muchas aventuras consiguió al fin traer el tablero de ajedrez al monarca. Es preciso reconocer que estas maravillosas sagas solo son en realidad fantasías de pueblos vencidos. A la larga los bretones hubieron de someterse a los tenaces anglosajones, que eran paganos. El mensaje cristiano no encontró eco en el alma de los invasores. Las iglesias cristianas fueron demolidas o se arruinaron poco a poco. Estos germanos tampoco se mezclaron con la población autóctona. Algunos bretones se retiraron a las montañas del país de Gales y Cornualles. Otros atravesaron el Canal de la Mancha y se asentaron en la península francesa de Armórica, a la que le dieron el nombre de Bretaña, en recuerdo de la patria perdida. Los anglosajones no lograron asentarse del modo definitivo en el país de Gales. En Cornualles, la población habló hasta bien entrado el siglo XVIII exclusivamente un dialecto céltico. Con su peculiar espíritu de simplificación al relatar sucesos históricos, los antiguos cronistas ingleses cuentan que la dominación anglosajona se inició en la isla cuando sus jefes, Hengist y Horsa, ambos nombres significan caballo, fueron llamados en ayuda del rey bretón Vortigern contra los escoceses y los pictos hacia el año 450. Llegaron a Kent con sus guerreros, rechazaron al enemigo y obtuvieron licencia para asentarse en la desembocadura del Támesis. Mientras los bretones y germanos celebraban un banquete, el rey Vortigern se enamoró hasta tal punto de la bella Rowena, hija de Hengist, que la pidió en matrimonio, y entonces ya no supo negar nada a los germanos. Resignando el poder en sus manos, destronado, Vortigern acabó sus días en cautividad. Los hechos no sucedieron en realidad de modo tan simple.
Con el tiempo los germanos fundaron pequeños reinos en diversos lugares del territorio conquistado. Los jutos o daneses se asentaron en Kent. Los sajones avanzaron más al poniente, hacia Wessex, el país de los sajones del oeste, y el Sussex, país de los sajones del sur. Ocuparon también la desembocadura del Támesis en el Middlesex, país de los sajones del centro, y en el Essex, país de los sajones del este. Los anglos o ingleses, que acabaron dando su nombre a toda Inglaterra, se dirigieron al centro y hacia Norfolk, pueblo del norte, y Suffolk, pueblo del sur, reunidos con el nombre de East Anglia. Mientras el paganismo se extendía de nuevo por la antigua Britania imperial, el cristianismo florecía en Irlanda, la verde isla situada al oeste, y allí se desarrolló una iglesia cristiano-ortodoxa, distinta a la que el Papa mantenía bajo su férula patriarcal, iglesia que con el tiempo sería de primordial importancia para Europa occidental, la primera, además, en abrir brecha en el formidable muro del paganismo que anglos y sajones habían levantado en torno a Inglaterra. Atila, el azote de Dios. Una vez que los hunos hubieron arrojado a los godos de Europa oriental, se establecieron en las estepas del norte del Danubio, en las regiones actuales de Hungría y Rumania. Desde allí se extendió sin cesar su dominio, de suerte que los hunos acabaron reinando como dueños y señores desde el Cáucaso hasta el Rin y desde el Danubio hasta cerca del Báltico. En el año 423, un oficial del Imperio Romano de Occidente llegaba a Hungría. Se llamaba Aesio. Un usurpador se había hecho proclamar emperador en Ravenna y Aesio venía en su nombre a contratar a los hunos como mercenarios. Sus negociaciones tuvieron éxito, pero al llegar con sus 60.000 hunos a Italia, la revuelta había sido sofocada y muerto el usurpador. Aesio no se desconcertó en absoluto, se puso sencillamente al servicio del régimen que había querido derribar y después de pasar algunos años en las Galias, fue elevado al cargo del general en jefe general en jefe por Placidia, madre del emperador Niño, la misma hija de Teodosio el Grande, cuyo matrimonio con el príncipe visigodo Ataulfo provocara tanto escándalo. De esta manera Aesio se convirtió de hecho en soberano del Imperio Romano de Occidente. Más de una vez se ha llamado a Aesio el último de los romanos, y no sin razón, habiéndose propuesto como ideal de su vida devolver al imperio los países perdidos con las invasiones germánicas, no vaciló en aliarse con los mismos hunos para alcanzar esa meta. Durante un tiempo dispuso de su eficacísima ayuda, pero al convertirlos en el sostén del imperio originaba un peligro mayor que el de los propios germanos. Así se demostró en su cruda realidad cuando en 438 los hunos tuvieron en Atila un monarca de excepcional categoría. Según Jordanes, Atila era hombre de ademanes arrogantes, tenía una mirada singularmente ágil, aun cuando cada uno de sus movimientos dejaba traslucir el orgullo de su poderío. Brisco cuenta una recepción en el campamento de Atila. Había mesas a cada lado de las de Atila. Un primer sirviente llevó ante Atila un plato de carne. Detrás de ese, otros distribuyeron pan y luego otros depositaron legumbres sobre la mesa. Pero mientras para los otros bárbaros, como asimismo para nosotros, los manjares venían bien arreglados en vajilla de plata, a Atila se le sirvió en una escudilla de palo y únicamente carne. En todo mostraba la misma austeridad. Su vestido era simple y no ofrecía otro lujo que la limpieza. Aún su espada, los cordones de sus calzas, las riendas de su caballo no estaban, como la de los demás escitas, adornadas de oro, gemas ni materiales preciosos algunos. Cuando vino la tarde se encendieron antorchas. 2 escitas se ubicaron frente a Atila y recitaron cantos compuestos por ellos para celebrar sus victorias y virtudes guerreras. Después apareció un orate que se explayó en dislates e inepcias completamente horras de sentido común, haciendo reír a carcajadas a todo el mundo. En 451 el azote de Dios, como la historia ha apodado a Atila, lanzó sus hordas contra el Imperio Romano de Occidente, partiendo de Hungría sus formidables ejércitos. 500.000, según la tradición, avanzaron en masa, pasaron el Rin e invadieron Galia, quemando y robando todo a su paso. La civilización occidental estaba herida de muerte. Incluso en los momentos más críticos, Aesio supo conservar su sangre fría y el equilibrio de un romano antiguo. Se dirigió a toda prisa a las Galias y asumió en persona el mando supremo del ejército, constituido principalmente por burgundios, francos y otras tropas germánicas. Al mismo tiempo mandó emisarios al rey de los visigodos para pedirle ayuda, demanda atendida por el viejo Teodorico, que convocó a todos sus hombres hábiles y acudió en su auxilio.